¿Qué hemos hecho entonces nosotros, jóvenes? Bienvenidos a esta última parte de hoy jueves, a esta última hora de clase. Estamos entonces trabajando full con el análisis macroeconómico y con la política económica. Y lo primero que hicimos entonces es establecer la gran importancia que tiene la ecuación macroeconómica, en la cual al final lo que nos da es un equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. ¿Okay? Se me pasó un poquito la mano aquí con el formato. 36 está bien. Y aquí ahora la vamos a poner más pequeña. Ese equilibrio, esa igualdad entre oferta y demanda agregada, cuando la llevamos a las variables que calculamos, entonces significa que el Producto Interno Bruto o PIB que representa la oferta agregada nacional va a ser igual a los componentes de la demanda agregada que son consumo, gasto del gobierno, inversión, exportaciones menos importaciones, y hemos dicho que esto también, estas últimas dos variables se llaman exportaciones netas, ¿ok? Cuando hablamos de la política económica, entonces hemos dicho que son las estrategias con las que cuentan los gobiernos para mejorar resultados económicos, y al final del día, eso de lo que se trata es que las autoridades económicas manejan las variables macroeconómicas que les son afines para obtener resultados macroeconómicos. En el caso de la política fiscal, es el manejo de los impuestos el gasto público, ¿ok? ¿Y qué hace? ¿En qué variables influye? Para influir en el consumo, el gasto del gobierno y la inversión, ¿ok? En el caso de la política monetaria, ¿es el manejo de qué variables? ¿Quién me lo dice? Del dinero, ¿no? La cantidad de dinero y la tasa de interés. Para influir en qué variables, jóvenes? Lo acabamos de ver ahorita, para influir en la inversión. ¿Cómo puede influir en la inversión? Bueno, por la relación que existe entre la inversión y la tasa de interés. La tasa de interés se genera o se forma en el mercado monetario, donde coinciden oferta de dinero y demanda de dinero. Y entonces el banco central, con su política monetaria expansiva o contractiva, lo que hace es mover la cantidad de dinero, mover la tasa de interés e influir indirectamente en la inversión. Recuérdese que todo el tiempo de lo que se trata es de influir en estas variables para que se aceleren o se desaceleren, ¿ok? En el caso de la política cambiaria, ¿cuáles serán las variables que va a tratar de manipular las autoridades económicas? Tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿verdad? La política cambiaria es el manejo del tipo de cambio para influir en qué componentes de la demanda agregada. Las exportaciones y la importación, ¿no? Correctamente, política cambiaria es el manejo del tipo de cambio para influir en las exportaciones e importaciones. ¿Sí? Básicamente de eso es de lo que se trata. Entonces,
como esta economía tiene pactos con el resto del mundo o hace transacciones con el resto del mundo y ninguna de las dos áreas aceptan las monedas nacionales, sino que pactan en divisas, se crea un mercado cambiario. ¿Sí? En ese mercado cambiario, entonces, ¿cuál es el precio en el mercado cambiario? Que va aquí en el eje de las Y en el mercado cambiario. Tipo de cambio. Tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Precio al que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera o relación a la que se intercambia la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. ¿Sí? Quiere decir que en Venezuela, el tipo de cambio es bolívares por dólares, euros, ¿verdad? La moneda que sea. El símbolo correcto del dólar es este, jóvenes. USD, ¿sí? US es la nomenclatura para nombrar a Estados Unidos y la D obviamente es de dólar, ¿sí? Cuando ustedes vean USD así, se refiere a el tipo, al dólar estadounidense. Acuérdense que hay dólar canadiense, creo que hay un dólar trinitario, hay varios tipos de dólares, ¿ok? Entonces, lo que esté ocurriendo cuando cuando esto esté subiendo, es que hay que dar más moneda nacional por la misma unidad de moneda extranjera. Es decir, que en la medida que esto sube, hay depreciación de la moneda. Y en ese caso, la depreciación de la moneda favorece a las exportaciones, ¿sí? Y la apreciación de la moneda favorece a las importaciones. ¿Qué suele ocurrir en la práctica, jóvenes? Lo que suele ocurrir en la práctica es que vamos a tener, en vez de este lado, las divisas, en una gráfica típica, vamos a tener el tiempo, llámese semanas, llámese mes, llámese año, y vamos a tener la evolución del tipo de cambio. Entonces, el Banco Central, si es un régimen de flotación sucia, lo que va a hacer, jóvenes, es que va a decir, esta es la banda de deslizamiento del tipo de cambio. Es decir, supóngase que fueran los valores de ahorita, el Banco Central solo va a estar dispuesto a que el tipo de cambio fluctúe. Vamos a suponer que tenemos un cambio aquí, entonces, por un milagro, el Banco Central tiene reservas internacionales y entonces aquí vamos a tener que él aspira a que el tipo de cambio fluctúe entre 450.000, ¿sí? Y 460.000. ¿Okay? Este va a ser el techo de la banda, y póngale un poquito más porque como es a lo largo del tiempo, 480.000. ¿Sí? Entonces, en todo este periodo, el banco va a estar interviniendo en el mercado cambiario para poder controlar aquí que el tipo de cambio ni se sube ni se baja. Entonces, lo que va a ocurrir típicamente es que el tipo de cambio va a estar aquí en esta banda. Supóngase que ocurre una fuerte oferta, se baja por aquí, o una fuerte, demanda, se sube para allá, una fuerte oferta, se baja por aquí, y en estos momentos el Banco Central va a tener que intervenir para reponer el equilibrio o la tendencia hacia donde él quiere. Obviamente esta tendencia no desestimula las exportaciones, pero sí permite que haya importaciones. O sea, no deja crecer tanto el tipo de cambio como para que se estimulen las importaciones, pero tampoco lo deja apreciar tanto como para que los empresarios
no se sienten ganados a vender al resto del mundo. Entonces, obviamente, aquí es importante que entendamos que el Banco Central maneja un agregado monetario que se llama base monetaria, ¿sí? Y esa base monetaria, por el lado de los activos jóvenes, tiene dos variables. Una son las reservas internacionales netas y otra es toda la cantidad de créditos que le entregue ¿cómo se llama? Toda la cantidad de créditos que el Banco Central dentro de la economía, y eso se va a llamar activos internos netos. Esto lo vamos a ver con más detalle. Lo que me interesa es que sepan que las reservas internacionales van a estar impactadas por lo que pasa en el sector externo, es decir, cuál sea el saldo entre exportaciones e importaciones, cuál sea el saldo en definitiva de ingreso de divisas, y lo que puede pasar con ese saldo es que sube o baja. Lo que ocurre en la economía interna es que esas reservas internacionales que están en oro, en divisas, son valoradas a la moneda nacional e incorporadas al flujo de dinero de la economía a través de las reservas internacionales. El dinero, cuando nosotros hablamos de la cantidad de dinero, bueno, por eso por aquí, todo esto son cosas que las estoy dando en un primer esbozo y que las vamos a seguir manejando después. Cuando nosotros hablamos de cantidad de dinero, hemos dicho que es la suma de dinero, hemos dicho que es el efectivo más los depósitos, pero ese es por el lado de los pasivos. Por el lado de los activos, jóvenes, ese dinero solo puede estar representado o en reservas internacionales, vamos a decirle reservas internacionales de una, o en activos internos bajo la figura de financiamiento bancario o de crédito bancario, ¿ok? Entonces, las reservas internacionales no son una cosa que está por ahí fluctuando en el aire. No, 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 no. El contravalor de las reservas internacionales forma parte de la cantidad de dinero y es el Banco Central el que maneja las reservas internacionales. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando el tipo de cambio es flexible, nunca hay una flotación del todo sucia, sino que el Banco Central establece una estrategia y entonces típicamente cuando esto está aquí es porque hay muchísima demanda y el Banco Central tiene que entrar como oferente y bajar la presión sobre el precio. Si está por aquí, significa que entonces hay muchísima oferta de dólares, está cayendo la paridad cambiaria y el Banco Central tiene que entrar como demandante. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque no puede permitir ni que haya un desestímulo a las importaciones, pero tampoco que haya un desestímulo a las exportaciones, porque esta demanda externa es una fuente dinámica de crecimiento de la economía. Piénsense en una economía como la China, ¿sí? Que es una economía en la cual básicamente su crecimiento de la producción de bienes y servicios está aquí. Está en la cantidad de bienes y servicios que vende al resto del mundo. Por el contrario, una economía como la estadounidense, su empuje está aquí. Una sociedad que tiene un alto nivel de consumo, ¿sí? Un gobierno que obviamente tiene unos elevados niveles de gasto, un proceso de inversión y entonces el empuje aquí es interno. Por eso es que si ustedes ven el mundo a nivel macroeconómico, Estados Unidos es típicamente el comprador de los bienes y servicios del mundo, el mercado más atractivo, y China es el oferente más grande del mundo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero pues, hay un desequilibrio tremendo. Bueno, de hecho parte la pelea de Trump con China es porque quiere cambiar un poco esa relación, que no sea tan dramática. Pero lo que les quiero decir es que si esto es así, del lado del movimiento de los activos financieros y de los pasivos, tiene que haber una compensación. Lo que ocurre típicamente es que China le compra letras del Tesoro a Estados Unidos, es decir, permite que haya una entrada de capitales a Estados Unidos que financie su déficit en cuentas corrientes y obviamente los Estados Unidos reciben una gran cantidad de divisas por el lado de las entradas de capitales que compensa esta situación que está aquí, ¿ok? Todo eso, repito, lo vamos a ir viendo con calma a lo largo del tiempo, ¿ok? A lo largo del semestre, quiero decir. Entonces, hasta aquí voy a dejar el tema de la, ¿cómo se llama? Unidad número 1.
volviendo por última vez al hecho de que se tienen que aprender todos los conceptos que están allí, que se tienen que aprender el flujo circular de la renta y que se tienen que aprender este esquema de, así como funciona el esquema de la macroeconomía, se tienen que aprender el esquema donde está la segunda tarea de la macroeconomía, ¿ok? Todo eso está en la variable 1, en la guía 1, así que esa guía 1 hay que aprendérsela de pies a cabeza. Esta es la segunda parte, tiene que ver con la tarea de la macroeconomía y la primera es el flujo circular de la renta más todos los conceptos. Lo que quiero entonces aprovechar ahora es entrar al tema número 2, que el tema número 2, jóvenes, simplemente es ahondar en cómo se calculan las variables macroeconómicas. Me avisan cuando vean la pantalla, por favor, con la presentación de la unidad 2. Listo, profe. Bueno, no la veo yo. Ok. Ahora sí, la veo. profe. Ahora sí la veo. Listo, está en PDF. No, esta no es la que quiero. Ya va que yo abrí otra cosa. Vamos a salirnos aquí. Y wow, no la tengo abierta aquí. Entonces, déjenme venir aquí. Ya va. Denme un chancecito. Presentación. Acuérdense que cada unidad tiene su guía clase y tiene su presentación de PowerPoint, que es distinta a esta que se llama videoclase, ¿sí? Es la presentación de PowerPoint donde está desarrollado el tema. Perdónenme que pensé que esta era la que tenía abierta y no, había otra. Estoy esperando que se abra la guía de la unidad 2. La presentación de PowerPoint donde está todo el tema. Ya me voy a ir para allá con ustedes. Estoy esperando que se me abra. Porque obviamente es un material completo, ¿sí? Ok. Ahora me vengo para acá. Voy a compartir pantalla. Esta que está aquí. ¿Ya ven la presentación? Es la de Sí, conceptos profe. generales. Esta que dice unidad 2, tema 2, producción, empleo y precios. ¿Ok? No, dice No, conceptos dice generales. video clases, conceptos generales. Ahí es. Entonces vámonos otra vez para acá a compartir. Déjenme entonces cerrar esta. Y volverme para acá, otra vez aquí. Ok. Se ha tenido la función OK. Ok, ahora sí la debería tener. Vuelvo otra vez a compartir pantalla, queridos jóvenes. Y me dicen cuando vean la presentación. Ahora sí. Ahora sí, producción, empleo y precios. Fíjense que esto no dice videoclase, ¿sí? Sino que esto es el material de donde está contenida toda la teoría. Por eso es que estas láminas suelen ser así, llenas de texto, de información, porque aquí lo que yo quiero es presentarles a ustedes el tema. Esto les evita o los ayuda, en todo caso, a que ustedes entiendan mejor el tema sin ir al libro. O si van al libro, que lo que hagan es ampliar lo que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es un material súper importante. En el caso de esta variable, de esta guía, van a tener 3 secciones. Una sección donde está la producción, ¿sí?
con toda una serie de información que ya vamos a ver de qué se trata, una sección que se llama empleo y una sección que se llama precios. Es toda la información relacionada con estas tres variables. Si se dan cuenta, estas tres variables son los tres primeros objetivos de la macroeconomía. Así que tienen una importancia fundamental. Obviamente, al terminar de ver esta guía, vamos a proceder a hacer la tarea número 1, que al final son básicamente cálculos de estas tres variables, ¿de acuerdo? Luego tienen una parte de anexos. Muy bien. Dentro de la guía 1 tenemos el PIB. El PIB, queremos ver el PIB, cómo se calcula por tres enfoques diferentes. Queremos ver lo que es el PIB corriente, lo que es el PIB constante. Luego de ese PIB queremos pasar del PIB al ingreso nacional disponible, ver las principales ecuaciones macroeconómicas. Después queremos ver el concepto de crecimiento económico y cuando ya tengamos toda esa parte de la producción, queremos pasar a la parte de empleo y desempleo, a la parte de precios e inflación. Y aquí tenía estadísticas de Venezuela, pero obviamente ya nosotros vimos las estadísticas de Venezuela que a mí me interesaban, ¿ok? Entonces, de entrada, ahora lo que vamos a hacer es ahondar un poco más o terminar de reafirmar lo que es la primera variable macroeconómica o la variable premium de la economía, que es el Producto Interno Bruto. ¿Ya ven esa ecografía que tengo ahí? ¿O esa imagen? Sí, profe. Sí. Ok. Jóvenes, esto es para mí fundamental. Por eso es que yo trabajo muchísimo con esquemas. Ya tienen el esquema del flujo circular de la renta, ya tienen el esquema de la segunda tarea de la macroeconomía. Esta sería la tercera gráfica o imagen poderosísima para ustedes. Aquí están todos los fundamentos relacionados con el PIB. Fíjense, lo primero que tenemos que saber del PIB es que estamos hablando de bienes y servicios nuevos producidos internamente. Por eso es que decimos producción de bienes y servicios o valor de la producción de bienes y servicios finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Los bienes que fueron producidos en otros años, si son bienes perecederos, se van a consumir. Si son bienes de capital, van a formar parte del stock de capital. Y esos bienes lo que hacen es cambiar de propietario, pero no tienen ninguna influencia sobre el crecimiento de un año. En el crecimiento de un año lo que va a influir típicamente es los bienes que se están produciendo en ese año. En ese sentido, el PIB es una variable de flujo, no de saldo. Es una variable que se calcula desde el principio de año hasta el final del año. Si es trimestral, desde el principio del trimestre hasta el final del trimestre, ¿ok? Esa variable se calcula por tres vías. Estas tres vías es lo que llamamos los tres enfoques del PIB. Y esas vías son por el lado de la producción, por el lado del ingreso y por el lado de la demanda. Al final, lo que terminan es generándose una serie de variables macroeconómicas importantísimas. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos calculando las variables? Que ya el proceso de decisiones de los agentes económicos se tomó. Ya los agentes económicos decidieron cuánto fue el consumo, cuánto fue la inversión, cuánto fueron las exportaciones, las importaciones, y nosotros lo que estamos es cuantificando qué ocurrió en ese año. En ese sentido, cuando hablamos de las estadísticas del Producto Interno Bruto, estamos haciendo un análisis ex post de la economía. Estamos diciendo, bueno, una vez que se generó el flujo circular de la renta, ¿cuál fue el resultado? Es como que si yo tomara una foto al final para saber cómo quedó los movimientos, los diferentes movimientos dentro del flujo circular de la renta, ¿ok? Una cosa importante de ese PIB es que nos indica el tamaño de la economía de un país. Si usted quiere saber si una economía es grande, tiene que compararla con el resto de la economía y lo que hace es que calcula el PIB corriente o el PIB constante de esos países y ubica entonces las economías que tienen los PIB más grandes, las economías medianas y las economías que son pequeñas porque su PIB es pequeño, ¿ok?
¿Qué otra cosa se hace con ese PIB? Ese PIB se valora a los precios en el del año en que son producidas las cantidades de bienes y servicios y a los precios de un año base. Es decir, que cuando yo digo aquí valor de la producción de bienes y servicios, un valor siempre va a estar compuesto por la multiplicación del precio por la cantidad. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, yo tengo dos variables. Una, que es el PIB corriente, donde vamos a tener el precio del año T por la cantidad del año T, y otra que es el PIB constante, que va a ser el precio del año base por las cantidades del año T. ¿Por qué yo hago un valor a precios constantes? Porque yo necesito un indicador que me elimine el efecto precio y me pueda orientar a mí si efectivamente la economía está creciendo porque está produciendo más bienes y servicios y no por un efecto monetario. En otras palabras, la forma de yo tener un indicador de volumen, un indicador de si la economía está produciendo más bienes y servicios, es que yo consiga un valor donde anule el efecto de los precios, y la forma de anular el efecto de los precios es que las cantidades de todos los años yo las valore por un precio común, que es el precio del año base, y así puedo sumar los valores e ir viendo su evolución año tras año. Por supuesto, de esto vamos a hacer un ejercicio y la tarea consiste en que ustedes hagan ejercicios de Producto Interno Bruto corriente y constante. ¿Cómo obtengo el valor corriente cómo obtengo la información del valor corriente? Bueno, si yo multiplico el precio de un bien por la cantidad del bien, lo que voy a obtener son las ventas de cada empresa, ¿sí? Entonces, las ventas de cada empresa me van a permitir ir contabilizando cuánto es el valor total o el ingreso total de la economía en un periodo de tiempo determinado. Ya les voy a dar la palabra, jóvenes. Permítanme terminar este circuito que está aquí. Otra cosa que tengo es, wow, esto aquí. Otra cosa que tengo aquí es que el PIB, que este PIB que está aquí, yo lo puedo dividir entre la población y voy a obtener un indicador que se llama PIB per cápita, que no es otra cosa que un ingreso promedio por habitante. El PIB per cápita, jóvenes, es un indicador de bienestar económico, ¿ok? En ese sentido, lo que hacemos es, en promedio, determinar cuánto es el ingreso de esa población. Obviamente, si esa población tiene una distribución de la riqueza muy desigual, ese valor anual del PIB per cápita no va a ser representativo de toda la población. Pero lo que sí va a ser representativo es que yo compare ese PIB de esa economía con otras economías y pueda determinar si ese PIB es alto o si ese PIB es bajo. ¿Ok? Otra cosa importantísima. A través del PIB, en el caso de cuando yo estoy haciendo los cálculos, como yo aquí no estoy haciendo supuestos, sino que estoy trabajando con la realidad económica, este PIB no es lo mismo que ingreso nacional disponible, que es al final lo que una parte va al consumo y otra parte va para el ahorro, sino que yo tengo que dar una serie de pasos para pasar del Producto Interno Bruto al ingreso nacional disponible, que es en definitiva lo que, repito, va a permitir que haya un nivel de consumo que va en la demanda agregada y un nivel de ahorro, recordando que el ahorro es la principal fuente de la inversión. Entonces, finalmente, existe todo un sistema contable llamado cuentas nacionales para registrar las transacciones económicas reales y financieras de una economía y de esta economía con el resto del mundo. Esta variable es comparable entre todos los países porque existe una metodología común hecha por el sistema de cuentas nacionales, hecha por las Naciones Unidas y que se llama cuentas nacionales y que permite a todos los países calcular el PIB siguiendo esa misma metodología. ¿Preguntas? Habían alzado la mano, déjenme buscar aquí la parte del chat. Yo, profe, Dígame.
tengo la duda de que como usted comentó lo de que los precios pueden distorsionar el PIB en un país, bueno, hiperinflacionario como el nuestro, ¿cómo hace uno para tener un valor real? ¿Tiene que dolarizar? ¿Tiene o sea, qué tiene que hacer para tener un valor real del Fíjate, PIB? tú quieres saber cuánto es tu ingreso en términos reales, es decir, cuánto es tu poder adquisitivo. Tú puedes hacer dos cosas. Agarras tu ingreso, lo divides entre tu tasa de cambio y lo llevas a dólares, pero ojo, tú no lo vas a comparar con el ingreso en dólares de otros países, lo vas a comparar con el ingreso de dólares promedio de este país, ¿sí? En este país el promedio, o sea, un ingreso medianamente decente, uno lo mide con la canasta básica. La canasta básica se supone que para una persona, una sola persona, no baja de $50 mensual. Siempre que usted gane menos, estoy hablando, ustedes pueden haber escuchado valores más altos de la canasta básica, pero es que la canasta básica es una canasta familiar, es decir, incluye 4 miembros. Cuando ustedes escuchan que la canasta básica está, no sé, en 90 millones de bolívares y eso equivale a cerca de $200 mensuales, eso se refiere a un grupo familiar, ¿ok? Si usted divide eso, supóngase en una sola persona, eso está entre 40 y $50. Esa es una forma. Pero la forma tradicional en una economía que no está dolarizada no es ver eso en dólares. Usted lo que hace es que ese ingreso lo divide entre el índice de precios al consumidor y compara ese ingreso real con el año anterior y se da cuenta si está ganando más o está ganando menos en términos reales. ¿Sí? ¿Me expliqué? Si no podemos hacer la fórmula ahorita, pero déjenme ver otro. Sebastián, ¿es necesario que repita lo de política económica otra vez o quedó claro? Sebastián. Creo que sí, por favor, lo puedes repetir. Fíjense, acuérdense entonces que política económica no se me hayan perdido en toda esta serie que hice aquí. Política económica es el manejo de las variables por parte del Banco Central, por parte del gobierno, para influir sobre la demanda agregada y con esto tener o un aumento del PIB o una reducción de la inflación. Eso es lo que tenemos que saber de política económica. De valores corrientes y constantes, que es lo que vamos a hacer con mucho detalle a partir de la semana que viene, tenemos que entender que un valor va a ser igual al precio del bien, ¿sí? Por la cantidad producida del bien. Y que a nivel, eso significa, ese valor también se conoce con el nombre de ventas y también se conoce con el nombre de ingreso. ¿Ok? Porque un ingreso precisamente es esa entrada de dinero que usted recibe por la actividad económica que hace. A nivel de cuentas nacionales, el valor lo vamos a identificar como el PIB nominal. ¿Por qué? Porque el PIB nominal va a ser el índice de precios, un índice general de precios por un índice de cantidad que se llama PIB real. ¿Ok? Luego vamos a tener una variable que se llama PIB real y ese PIB real también es un valor, el PIB real también es un valor, pero es un valor en el cual en vez de tener, supóngase que estemos hablando del PIB real del año 2020, en vez de esto ser los precios del año 2020, lo que se ha hecho es que toda la producción de bienes y servicios, todas las cantidades producidas, se han multiplicado por los precios del año base. Es decir, vamos a tener los precios, en Venezuela el precio del año base está bastante desfasado, los precios del año base los vamos a multiplicar por las cantidades producidas en el año 2020 y vamos a poder sumar, como todas estas cantidades las estamos valorando al mismo precio, vamos a poder sumar y vamos a obtener el valor en términos reales. Y finalmente, nuestro indicador de precios, ¿sí? De nivel general de precios, porque tampoco podemos sumar los precios, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el PIB nominal, que es un valor, entre
el PIB real, que también es un valor, y lo vamos a multiplicar todo esto por 100 y eso nos va a dar un indicador, ¿ok? Eso nos va a dar un índice que se llama deflactor del PIB o implícito del PIB. Lo que me está diciendo, lo que me está preguntando, recuerdo el nombre, ya va que... Profe, no sé si está hablando, pero tiene el micrófono silenciado. A ver, aquí es que me imagino que tuve un bajón de internet y se me fue todo, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Hasta dónde, Sí, ahora sí. ¿hasta dónde Sí, me profe. escucharon? Fíjenme que no sé cuánto nos queda de... espero que me hayan escuchado lo del precio corriente y del precio constante. ¿Me lo escucharon? No, profe, yo eso no lo escuché. Ok. No. O sea, Queda un minuto. queda un minuto, ¿verdad? Bueno, nada, jóvenes. Entonces lo que hacemos es que lo dejamos hasta aquí. Recuerden, este tormento con la dolarización tiene que ver porque el bolívar no vale nada. En una economía normal, usted lo que hace es que obtiene valores nominales y valores reales, y los valores reales se obtienen dividiendo entre el nivel general de precios. Después seguimos conversando sobre eso. Feliz fin de semana, jóvenes. Si me quieren seguir preguntando por el WhatsApp, no tengo problema, ¿sí? Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Que tenga buen fin de semana. Gracias, profe. Ustedes, corazones.